Vamos a escuchar al secretario general del sindicato de la Unión General de Empleados de la Justicia de la Nación, el doctor Julio Plumato. Tiene la palabra, diputado. Gracias, senador, le agradezco. Gracias a todos los miembros de la comisión bicameral. La verdad que hay muchísimas cosas que hacer. Es un tema muy importante. Lástima que haya pasado tantos años sin funcionar el mecanismo de la comisión de seguimiento, creado en la misma, cuando se creó, obviamente. Pero bueno, más vale tarde que nunca, digo. Y digo yo porque una de las cosas que caracterizó esta instancia de instituciones nuevas con la reforma del 94 fue un ministerio público bicéfalo, porque es uno solo según la Constitución, pero bicéfalo porque tiene dos cabezas, que históricamente se han movido como si fueran dos instituciones por separado. Y en la realidad, ambas instituciones se manejaron a lo largo del tiempo con una lógica, mal o bien, común al funcionamiento normal del sistema judicial en la Argentina. Hasta que apareció la procuradora Gil Carbó. Rompió todos los esquemas. Ojalá que en el tiempo sirva para modificar cuestiones. Hablaba el doctor Abramovich del tema de la designación de los fiscales. Yo creo que hay, con la importancia que tiene, desde el momento que pasan a ser, son magistrados igual que los defensores y igual que los jueces, hay una discriminación absoluta en la legislación, porque en materia de designación de magistrados hay un consejo de la magistratura, con participación de otros entes, y en materia de designación de defensores y fiscales, prácticamente es al revés, porque si los jueces los tuviera que proponer la Corte, es un órgano colegiado. La Procuración General de la Nación es un órgano unipersonal. La Defensoría General de la Nación es un órgano unipersonal. Así que depende del decoro, la ética y el apego a la transparencia, el éxito de la misión de los concursos. Creo que se manejaron así, seguramente algo ha pasado en todos, pero por lo menos reconozco la transparencia de los concursos de la Defensoría General a lo largo de todo el tiempo y también de los fiscales mientras, para no irnos más atrás en el tiempo, mientras estuvo el doctor Esteban Regui a cargo de la Procuración General, para decir era el mismo gobierno, no el mismo color político. Pero realmente Gil Carbó transformó, obviamente por mandato del gobierno de turno, transformó al Ministerio Público Fiscal, que es un órgano fundamental para nuestra Constitución, que está incluso, lo sacan del Poder Judicial para hacerlo más independiente todavía, y lo transformó en una agencia del Poder Ejecutivo Nacional. Esto es tremendo y se ve en todos los actos. Hablaban de los concursos. Casi todos los concursos tenían los mismos jurados. Y en los concursos más importantes y más estratégicos en materia federal, la propia procuradora se ponía como presidenta del concurso. Y si uno ve cómo se armaban las ternas o los grupos, en concursos que se llamaban a fiscalías de lugares muy diferentes. Y uno dice, ¿cómo va a concursar uno en el mismo concurso para una fiscalía en Caleta, Olivia, y una fiscalía en El Dorado? No tienen familia, van a cualquier lado, ¿no? Tiene que tener una cosa especial, ¿no? Y sin embargo, uno ve los resultados y son la misma gente que aparece en todos los concursos. Ahora, después cuando vemos en la práctica que esa gente que se elegía para concurso, que cuando viene al Senado, bueno, está el senador Barrio Nuevo, y está
otros senadores, cuando vienen al Senado siempre le han preguntado, ¿y usted va a ir a tal lugar? Sí, por supuesto. Y no fueron nunca, ni siquiera a conocer el lugar que los habían designado. Fueron designados en otro lugar. Todo este manejo que se hizo a nivel fiscal tuvo un fin: ser funcional a la necesidad del gobierno de turno. Es decir, distorsionó en forma absoluta el funcionamiento de un órgano fundamental. Si hablamos en materia penal, lo que va a venir con esta reforma, mucho más aún. Así que como primer punto, yo le dejo la reflexión a la Comisión Bicameral que es necesario, en la nueva ley del Ministerio Público, modificar los criterios de selección y asimilarlos a una forma más transparente como existe en el Consejo de la Magistratura. Y yo no digo no somos inocentes, no digo que en el Consejo de la Magistratura a lo largo de tiempo todo ha sido transparente, pero por lo menos ha tenido que haber una negociación, han intervenido todos los sistemas y no esto que es absolutamente unipersonal. Pero si esta impronta se da en materia de fiscales, imagínense lo que es para abajo. Entonces, el analizar, más allá de los términos jurídicos que planteó el doctor Abramovich, yo no sé si le preguntaron quién era el presidente del concurso, seguramente era la doctora Gil Carbó. Más allá de ese tema, sobre esa lógica, nosotros podemos medir todo el funcionamiento. Es decir, es la no transparencia. Eso es lo que caracteriza el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal desde que Gil Carbó se hizo cargo. Y yo también me hago cargo de mis responsabilidades porque en su momento, después de la experiencia Raposo y por algunos antecedentes en la Cámara Comercial, como procuradora de la Cámara Comercial, yo presté mi aval. Así que me hago la autocrítica en este acto. Todo está medido por lo mismo. El manejo de los fondos, la designación de personal, el avasallar todos los principios de lógica y de respeto, diría hasta los derechos humanos, en muchas cosas. Y voy a enumerar algunas cuestiones. Una de las primeras reuniones que tuvimos con Gil Carbó, la primera reunión, como no la conocíamos, decía que se tenía que hacer, bueno, lo primero hizo, mandó a revisar todo lo que había hecho González Barcalde. Nosotros participamos ahí, en las designaciones hubo criterio, no hubo arbitrariedades, parecía que empezaba bien. Y le hicimos una pregunta el primer día, se le hice personalmente. Yo quería saber una cuestión, si ella, en materia de respeto a los derechos humanos de los agentes del Poder Judicial, del Ministerio Público Fiscal, iba a respetar como lo había respetado Esteban Rigui. Esteban Rigui nos había dicho, podemos acordar cosas, discrepar en cosas, lo que yo te garantizo, Piomato, es que mientras yo sea Procurador General de la Nación, no vamos a permitir ningún caso de abuso sexual o laboral de ningún agente del Poder Judicial por manos de fiscales. Y lo cumplió. El primer caso de remoción por acoso laboral y sexual también fue el tribunal que armó Rigui del fiscal Soca, un fiscal de instrucción, que después las víctimas le hicieron juicio civil y le ganaron el juicio civil, le ganaron la indemnización. Y el segundo que era de la Justina, que también siguió, y eso ¿qué generó? En todo el ámbito de los fiscales, generó, digamos, ya no es respetar a quien trabaja con él, es parte de la responsabilidad, ¿no? Generó un tema, si no lo respeto, se me viene encima. Acá no se jode con esto. Fue muy importante. De la Justina se salvó porque cuando lo echaron prácticamente a Rigui y lo obligaron a, por el affair Chicone, lo obligaron a renunciar aquella Semana Santa, fue Semana Santa creo, en un feriado. De la Justina ya estaba en la gatera para empezar el jury. Y bueno, zafó, el gobierno le aceptó la renuncia, así que sigue cobrando jubilación ahora, gracias a esa medida. Le preguntamos eso, dijo, por supuesto,
Por supuesto. Uno de los puntos que le voy a decir, bueno, uno es muy conocido porque acá en el Senado lo vivieron y ayer le han dictado prisión preventiva, ¿no? Que es al fiscal Castro. El Senado le rechazó el pliego porque vino una denuncia, no la misma por la cual lo procesaron ayer, de un abuso sexual, y ayer lo procesan por el juez López, con participación del fiscal Lugones. Ayer le dictan el procesamiento por violar a su propia novia. Vean a las redes, lean el contenido del acto de prisión preventiva, es tremendo. Las cosas que hizo este hombre es tremendo. Y este hombre estaba asignado al UFISEX. ¿Escucharon? Era el responsable de la UFISEX, la que se ocupaba de los delitos sexuales. Así se manejaba la procuración. Pero no solo eso, al fiscal Castro, hace 3 años que la Unión de Empleados lo tenía denunciado por un acoso sexual a un agente del Ministerio Público Fiscal. ¿Y qué hizo la doctora Gil Carbó? Lo metió en un cajón. Y recién inició el sumario cuando tomó estado público los medios de comunicación, no el rechazo que hizo el Senado a su pliego como juez federal, sino cuando salió a la luz en los medios la violación que había hecho de su propia pareja. Ahí abrió el sumario, como diciendo, para cubrirme las espaldas. Pero no es el único caso. Tenemos 4 casos denunciados hoy día y no los ha movido. Recién ahora, con el escándalo de Castro, ha empezado a mover. Tenemos otro caso de acoso laboral y sexual del fiscal de Río Cuarto, Lega. Unos dirán que está completamente loco. Pero es tremendo la situación. Y cuando disponen el sumario, la procuradora, es preocupante los términos que utiliza, porque no es muy apegada a los derechos humanos. Habla de mal genio o mal carácter. Entonces habría que ver el contexto. En la investigación ya marca las pautas, no de defensa de la víctima, o de las víctimas, que son varias en el caso de Lega, sino ya justifica en su acto de apertura del sumario, ya le justifica la salida a ese fiscal. No los voy a llenar de las situaciones tremendas que se viven en la Fiscalía de Río Cuarto porque me extendería. Otro también, el fiscal Madrea. Este no es acoso sexual, es un dictador de su gente. Obviamente si hubiera seguido Rigui no estaría seguramente. Y que también por años lo tiene parado el tema y todavía no lo ha movido. Está en un cajón hace más de 3 años. La denuncia y las insistencias que hace la Unión, porque siguen, se repite, porque el acoso es un tema, es un delito de cumplimiento permanente, ¿no? Como se dice, ¿no? Es todos los días. Los acosadores son delincuentes seriales. Yo siempre lo asumo con los asesinos seriales. Así que termina con una víctima y van por otra. Y la cuarta, fíjense ustedes, la paradoja, porque podemos hablar en teoría, todas las cosas y todo, pero la cuarta es una asistente, porque aparece en todas las fotos con ella. Es una funcionaria, no es fiscal, Sosa Orrelli, que es la coordinadora de la... ¿Cómo es que se llama? Bueno, es la unidad que se encarga del seguimiento de todos los juicios de lesa humanidad, de violación a los derechos humanos. Violadora serial de los derechos humanos de todos los trabajadores. Ahora díganme, ¿cómo puede, denunciada, está tapada la denuncia, cómo puede alguien defender los derechos humanos si viola los derechos humanos de la gente que trabaja con él? Es una pregunta que todavía, y menos la Gil Carbó, no ha sabido resolver. 4 casos, de hace 4 años. Ella entró en el 2012. Ya en el 2014 ya denunciamos el primero. Y hasta ahora nada. Ningún jury, nada. Esa falta de transparencia, hablamos de derechos humanos, escuchamos a la fiscal de Santiago del Estero,
ahí se equivocó uno, no sé qué le dijo el nombre, pero se llama Garzón, Iriana Garzón. Tucumán, Unidad de Derechos Humanos. ¿Qué hay en Tucumán? El caso Lesbos, Arancibia y Pizarello. Un secretario competente, Rafael Medina, estaba muy comprometido con la investigación de la causa porque había elementos para investigar. El fiscal Camunia estaba contratado como secretario y ¿cómo se dice en el ejército? Lo degradaron. Lo mandaron de escribiente auxiliar. Fue tal el escándalo, meses de lucha de nuestro gremio, le conseguimos un contrato de jefe de despacho, porque era un escándalo. ¿Por qué? Porque había demostrado demasiado énfasis y responsabilidad en el manejo de la investigación de estas desapariciones. Obviamente, el comandante jefe del ejército era César Milani en ese momento. Pero no termina acá. Bueno, por estas cosas y otras que voy a decir, como judicial hemos constituido una red con los trabajadores de AEFIP y los trabajadores del organismo de control, red de trabajadores contra la corrupción, el narcotráfico y el lavado de dinero, porque permanentemente uno sufre presiones, en este caso en la justicia, para que investigue o para que no investigue de acuerdo a quién es el objeto de la investigación y el poder político de turno, ¿no? Pero en esto no termina acá, fíjense ustedes. En el caso ese, Milani tenía un defensor y había otro que, al defensor de Milani, ¿cómo termina? Defensor elegido por el gobierno que termina el 10 de diciembre, lo eligen defensor oficial. Y Camunia pasa a ser, que estaba en la unidad fiscal de derechos humanos, lo eligen fiscal federal número 2. Es decir, los dos que manejaban el encubrimiento, hoy creo que está preso Milani, la causa ha avanzado afortunadamente, los dos son premiados en ese momento. La procuradora fiscal no le vi ninguna relación, al contrario, los asumió. Pero no termina ahí, porque hablamos del ingreso democrático. Toda la gente de las agrupaciones kirchneristas, en teoría defensoras de los derechos humanos, que estaban en Tucumán y que se prendieron en la defensa absoluta de Milani, ¿no? Dando fe que no existía esas cosas, que él no había estado en Tucumán, decían. Todos fueron premiados con cargos relevantes en el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Tucumán. Julia Vitar, Valentina García Salemi, Daniel Weisenberg, Lucía Discosta, todos secretarios, prosecretarios y jefe de despacho. Premio a eso. Julia Vitar es la hija de que fue jefe de campaña de Agustín Rossi, ¿no? El que era ministro de Defensa. Esto lo digo porque ahí había judiciales, trabajadores con experiencia en el Ministerio Público. Nosotros siempre decimos que la confianza en la justicia de un trabajador no está en la persona que ocupa un cargo, sino en la institución. Porque si no, cada uno que viene se lleva a la gente, cambiamos todo. Si no, hay que generar el empleado público, el empleado judicial, tiene que ser confiable la institución, tiene que haber mecanismos. Y para ser confiable la institución tiene que tener una vocación y un derecho a progresar en su carrera si hace esfuerzo. Bueno, todo eso fue eliminado por Gil Carbó, que nombró mil y tantos, porque por falta de transparencia no hay información. No existe información de la gente que entró. Nosotros sabemos que solo han entrado el 10%, entraron por concurso democrático, porque son los que han entrado en las últimas categorías. Y muchos de los que entraron por concurso democrático entraron a cubrir licencia de maternidad, interinato por enfermedad, fueron circunstancias. Ahora, la gran masa de gente entró por la ventana, sin capacidad,
No le niego, ganó un concurso al doctor Abramovich. Uno puede estar de acuerdo o no en algunas cosas, pero nadie va a dudar la capacidad. Pero la gente que entró, y en Tucumán la gente que entró, la realidad que teníamos en las causas de derechos humanos, que como eran jefes todos, porque venían de la política, todos gente joven, no recibían a las víctimas porque los estresaba. Entonces, los dramas de las víctimas de la violación de los derechos humanos los tenían que bancar las compañeras y compañeros de carrera judicial en el Ministerio Público Fiscal, que habían visto cómo su esfuerzo se lo pasaban por arriba y entraban todos arriba a llevarse la plata, a vivir cómodamente. Bueno, así no puede funcionar. Puede funcionar la teoría, no puede funcionar algo tan importante como el Ministerio Público Fiscal. Pero esto se ha dado en todos lados. Nosotros, cuando fue las desgraciadas reformas, ¿no?, que se hicieron en el 2013, donde quiero decir todavía no se derogó la casación laboral y las casaciones que se crearon, que era perjudicar a los trabajadores, porque a los trabajadores y a los jubilados se les generaba una instancia más superior. Entonces los juicios tardaban mucho, les generaban una instancia más. Esa ley está ahí, no. Cuando fue la ley de ingreso democrático, nosotros la vimos venir, porque ya veíamos cómo actuaba Gil Carbó. Y vinimos a plantear a este Congreso que eliminaran el artículo 3. Nos dijeron, obviamente, vinimos a hablar con el bloque mayoritario. Eso no es negociable. Y nosotros sabíamos que era la ventana que dejaban abierta para la Procuración General de la Nación. Porque fíjense las actitudes, hablando de transparencia. La defensora, eso exceptuaba a la Corte, a la Corte, a la Procuración y a la Defensoría General de concurso. Uno entiende que está hablando del núcleo central de decisión, lo que hace al ámbito propiamente dicho de las cabezas de esos tres estamentos. La defensora, con la cual ya habíamos acordado un proyecto mejor y estábamos ejercitando de ingreso democrático, lo dejó vigente porque la ley no prohibía, le exceptuaba de hacer concursos, pero no le prohibía hacerlo. En la Defensoría General, para ingresar en la órbita de la Defensoría, sigue el concurso. Hay que aprobar el concurso para poder ingresar. La Corte no ha adherido a la ley, no se está aplicando en el Poder Judicial la ley de ingreso democrático, pero tampoco la Corte, uno no ve que designe gente y la mande a los lugares o haya ampliado por 50 el ámbito de la Corte, con unidades especiales. Ha creado la unidad de la mujer, ha creado la de violencia de víctima, nada más, 2 o 3 para necesidades estructurales que adolecen de falta absoluta de personal. Bueno, la procuradora, ¿qué hizo? Inventó todas las unidades especiales, las llenó de gente sin ingreso democrático, que, como bien se dijo acá, ejerce funciones jurisdiccionales, no son unidades de apoyo de la matriz central. Y si ejerce funciones jurisdiccionales, le cabe, no es en el ámbito, es restringida la interpretación del artículo 3. Tenía que haber sido así. Nosotros lo que pudimos hacer es frenarle por una cautelar en la ley del Ministerio Público, que yo tengo mi opinión, era un disparatada porque en los anexos creaba para hacer los concursos iba a tardar años, pero ya la procuradora podía 1.500 personas meterla, que iban a ser grupos de tareas que iban a diseminar todas las fiscalías del país, porque además los creaba con el cargo que en el escalafón judicial no requiere entrar por abajo. Eran todos relatores, 1.500 relatores para llenar todo el Ministerio Público Fiscal de los amigos. Eso lo pudimos frenar. Pero obviamente entraron más de 1.000 en total. Están en unidades de derechos humanos, como les dije, la de Tucumán, que entraron todos, en Rosario, en muchos lugares está esta gente con cargos altos, no a la altura de las responsabilidades que ejercen, y la tarea principal la siguen haciendo las compañeras y compañeros judiciales del Ministerio Público Fiscal, que son de carrera. Falta de transparencia y consecuencias tremendas, porque toda esa gente ve que su esfuerzo no vale nada. Y más,
no se han reforzado. El presupuesto del Ministerio Público Fiscal hasta el 10 de diciembre de 2015 aumentó en términos geométricos. Si ustedes analizan los boletines oficiales, constantemente le ampliaban las partidas presupuestarias. Con esas partidas casi prácticamente no se modificaron las plantas de personal de todas las fiscalías jurisdiccionales de todo el país, sino vinieron a alimentar estos bolsones donde entraban con cargo alto y por la ventana. Pero para que nadie se entere y lo pueda denunciar, no se publicaban las designaciones en la página web. Absoluta falta de transparencia y teoría de los actos propios. Si yo estoy haciendo trampa, estoy haciendo las cosas mal, mejor que no se sepa. Porque si se sabe, se va a denunciar. Otro de las cuestiones, por esto también nosotros hicimos una denuncia penal, que le sumamos otra falta de transparencia, porque al poco tiempo de asumir, era una práctica en la página web del Ministerio Público Fiscal que se publicaba, acto de transparencia, se publicaba la ejecución presupuestaria. Al poco tiempo de asumir, la procuradora Gil Carbó eliminó de la página web la ejecución presupuestaria. Pero no solo eso, cometió incumplimiento de los deberes de funcionario público. ¿Por qué? Porque no cumplió de la vieja ley que expresamente decía que las arcas del Ministerio, de la Procuración General de la Nación y de la Defensoría General de la Nación debían ser auditadas por la Auditoría General de la Nación. Artículo 29, si no me equivoco, o 24. En la nueva lo sacaron. La que está vigente hoy lo sacaron. No lo prohibieron. Se habla de auditoría en general, pero en la anterior estaba expresamente planteado. Por eso nosotros pusimos una denuncia penal en ese tema, porque era falta de transparencia, veíamos que la plata se iba, y la gente, la mayoría de la gente de carrera, cada día trabajaba peor y cada día tenía mayor cúmulo de trabajo. En ese sentido, tengo que decir que también están los espejos. Esa realidad bicéfala entre la Defensoría y la Procuración, que es en el 120 es uno solo, el Ministerio Público, pero en esas dos caras, la defensora sí hizo siempre su auditoría, auditar sus cuentas en la Auditoría General de la Nación. Obviamente, y esto es un tema de política hasta presupuestaria, ¿no? Obviamente cuando llega acá al Congreso, los gobiernos lo tienen delimitado. La Defensoría General de la Nación, la defensa pública a nivel nacional, es la hermana pobre de la cuestión. Yo escuchaba hablar del tema atajo, son todas cuestiones que tienen que pasar por la defensa pública. Una crítica a los que aprobaron la ley de víctimas, que crearon 24, no crearon planta de personal, esperemos que se pueda superar, porque evidentemente las víctimas cuando llegue el momento de ir a la justicia no tienen quien lo defienda, porque la defensa pública es muy pequeñita en número de gente y en estructura, ¿no? Así que con este tema va a tener un problema. Y ya estamos planteando una propuesta para que se creen, de cada defensoría creada por la ley, se creen cargos defensores y una planta de personal para que esa expectativa que tienen las víctimas, que tanto estuvieron acá presentes, no se vean de golpe en un cuello de botella y que no les sirve para nada, ¿no? Pero en ese sentido no fue premiada. Y la defensa pública, digamos, el que tiene que ir a buscar y a defender a la gente que no llega a la justicia es la defensa pública, no el Ministerio Público Fiscal, que ejerce la acción del Estado, que en general es una acción activa, pero no en defensa del humilde, sino en defensa del Estado en su conjunto. Esa función, por ejemplo, el tema de atajo, tendría que ser una función de la Defensoría General de la Nación. Y fíjese qué paradoja. En la ciudad de Buenos Aires, que hay una justicia con muchos déficits, esa tarea la cumple la Defensoría de la ciudad de Buenos Aires.
Pero ¿qué pasa? En la ciudad de Buenos Aires la Defensoría está en manos de la primera minoría, que es el gobierno anterior.